Y el caso de la chica que tenía un amigo que había creado, ¿cierto? Esto es como el médico. Hay que analizar muchas cositas. Está sola, no tiene con quién más conversar. Sus padres, su familia no le da esos espacios de diálogo, porque si es así, si no es así, pues los va a encontrar en internet. Me gusta tener conversaciones con personas sabias, que me cuentan su historia, sus reflexiones, su filosofía de vida. Te invito a escuchar esta conversación que tuve con Miguel Ángel. Cada decisión que tomas en las redes es importante. Hola, soy Fernando Bastidas y el día de hoy me encuentro en las instalaciones de Colonia Art Gallery con Miguel Ángel. Miguel Ángel, gracias por aceptar esta invitación. Hola Fernando, muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia, a todos tus seguidores. Gracias por invitar. Nos conocimos en la feria que se realizó en La Cazón y que fue muy grato, ¿no?, conocerte porque tuve la oportunidad de hablar sobre un tema súper interesante que es la seguridad informática. Pero me gustaría que me cuentes un poco más de ti. Soy zipaquireño. Es mayor de edad, no menciono mucho. Más de 50. Toda la vida aquí en Zipaquirá. Y apasionado por todos los temas de seguridad. Yo soy licenciado en electrónica en la Universidad Pedagógica y desde hace más de 35 años dedicado al tema de la tecnología, de la informática y con esa pasión que empezó a surgir a raíz de esos años en que empezó a hablarse de la seguridad, a la par con el desarrollo tecnológico. Felizmente casado, padre de 3 hermosos hijos, dedicado a mi hogar. Y bueno, eso es parte de esa historia. No digo hincha de qué equipo para no despertar susceptibilidades, pero sí, apasionado también del cine, me gusta mucho el cine, sobre todo los planes de familia, ¿no? Algo que se está perdiendo un poco mucho hoy día. Y pues bueno, espero que sea un buen legado para mis hijos. Me gusta cómo hablas del tema familiar y cómo lo dices, cómo lo pronuncias y veo lo consagrado que estás a ello. Y yo creo que el tema familiar sí requiere de un gran compromiso, de una gran responsabilidad, porque hoy en día las relaciones tienden a ser demasiado fugaces por la falta de compromiso y me parece chévere que te consagres a ello. Felicitaciones por eso, es decir, y de alguna manera eres inspiración, creo, para muchas personas que quieran tener ese tipo de hogar, ¿no? Porque sí, las relaciones de hoy en día son muy fugaces. Pero me gustaría que me cuentes un poquito más de cómo fue ese inicio para el tema de la seguridad informática, que también hoy en día es bien necesaria que la gente conozca algunas cosas sobre cómo no ponerse en bandeja de plata para aquellos dueños de lo ajeno. Sí, sí, sí. Como mencionaba, básicamente yo salí en el año 95 de la licenciatura en electrónica. Y curiosamente, pues esas causalidades. Mi primer trabajo fue con un ingeniero de sistemas y él era muy metido en este tema de mantenimientos y cosas, pero me hablaba mucho de ciberseguridad. Era muy incipiente en ese momento, pues porque no es como hoy día, que ya hoy en día es una necesidad. Y me empecé a meter como en ese tema ya a nivel de estar en foros, de compartir con otros amigos, pero era muy técnico el asunto. Pues uno es joven, entonces uno está metido en tratar de hacer cosas y con compañeros y pertenecer a grupos. Ya cuando empecé eh, posteriormente a trabajar en un colegio, un día surgió una inquietud de un compañero, de un profesor de otro colegio que me dijo, oiga, a usted que le gusta hablar de hackers y todo ese tipo de cosas, ¿por qué no da una charla en el colegio donde yo trabajo a los papás de los estudiantes? Y yo, pues yo no doy charlas, o sea, mi tema es otro, pues, es más técnico, pero hagámosle a ver. Y nuevamente, lo que son, no, yo no lo digo casualidad, sino causalidades, o sea, todo tiene un porqué y un para qué.
Después de dar esa charla, yo salí como emocionado, o sea, viendo los rostros de las personas, cómo dentro del miedo están motivados a querer saber más. Se dan cuenta de que es una necesidad aprender. Y estoy hablando, mi primera conferencia, la di, esa conferencia fue en el 2009. Mm. Entonces, imagínense. Y pues a partir de ahí me empezó a gustar poder llevar el mensaje de la ciberseguridad a cualquier persona, a la persona de a pie. Bajar todo ese tecnicismo que a veces lo confunde a uno no, o sea, una jerga, un vocabulario muy complejo y por eso es que las personas, si has escuchado la famosa frase, la tecnología me atropella. Sí, sí, no, yo soy Es- uno. Estamos ya casi a un cuarto del siglo XXI, ya eso ya no es opcional. Entonces, pues empecé a dar mis charlas y después dije, escribamos un libro. En el año 2014 lancé mi Pero antes de que libro. llegues a ese libro, qué pena que te interrumpa, porque sí te voy a preguntar del libro y que es bien importante. Me gustaría quedarme un poquito en el tema de las conferencias, porque pude escucharte en la conferencia y eres buen orador. Es decir, a pesar de que dices como que si no fuera lo tuyo en las conferencias, pero eres muy buen orador a la hora de dar tus charlas. Y en ellas hablabas algunas cosas que son bien interesantes. Me gustaría que primero nos enfoquemos en el tema de cómo los adolescentes pueden eh, prevenir algunas cosas, algunos tips que les puedas dar a los adolescentes. Y después hablamos de a los papás. ¿Qué te parece? Después. Perfecto. Sí, y es bueno entender eso porque como papás cometemos muchas veces el error de pensar mm, que todo este tema de riesgos digitales, de riesgos en Internet, de redes sociales, son los adolescentes los que siempre pagan. Y nos lavamos las manos, ¿no? Entonces, ¿por qué enviaste esa foto? ¿Por qué descargaste eso? ¿Por qué entras a ese juego? Eh, y qué bueno que ahorita más adelante hablemos de los adultos. La ciberseguridad es asunto hoy día de todos, no importa la edad. Hoy en día hay bebés que están expuestos por culpa de los papás. Abuelitos desde el 2020, que la pandemia trajo, digamos, entre comillas, el beneficio de que sí o sí aprendemos a comunicarnos por Zoom, por Meet, por Teams. Entonces ya los abuelitos saben manejar este tipo de aplicaciones y eso también los expone. Entonces esto es para todo. Los jóvenes, los adolescentes, obviamente son más vulnerables porque están desarrollando todos esos procesos de pensamiento, la toma de decisiones, los juicios, el discernir entre lo bueno, lo malo, la verdad, lo falso. Si nos cuesta a nosotros, imaginemos un adolescente, y estoy hablando de adolescentes, porque el otro tema con los menores de edad es que ya hoy en día hay niños de 6 7 años con celulares, con full plan de datos abiertos a una cantidad de cosas. Un niño de 8 años, ¿qué responsabilidad va a tener en una toma de decisiones cuando biológicamente es imposible? Y ahí es el cuento, Fernando. Nosotros pensamos que hablar de ciberseguridad es hablar de antivirus, hablar de un programa que lo protege y ya, se acabó el asunto. Y les digo a las personas que nos ven, padres de familia, esa parte técnica es por mucho un 20%. Por mucho, o sea, siendo buena gente, porque es el 5%. El otro 95% es cómo se toman decisiones en Internet. Es decir, es seres humanos. La ciberseguridad es un 95% de seres humanos conviviendo en la red. Y el otro 5%, que es importante, claro, la parte técnica. ¿Qué ayudas? Pero es esa palabra, ayudas, voy a tener para un hijo. Entonces los papás creemos que es un adolescente, un joven está a salvo porque le instalamos un control parental. Nos lavamos las manos y el control parental haga su trabajo. Y el diálogo, ¿sí? Estamos pendientes de nuestros hijos, los acompañamos en la red. Nosotros como papás conocemos las amenazas porque el conocimiento es una de las primeras herramientas de prevención. Sí, pero como digo, eso es un porcentaje, pero esa parte de enseñarle a nuestros hijos desde pequeños el manejo de la responsabilidad, que es lo que yo hablo de mis charlas y en los libros, como el principal valor que hay, porque si tú eres responsable, eres respetuoso. Si tú eres responsable, eres honesto. Pero ¿cómo le vamos a hablar a un chico de 8 años de honestidad cuando tiene Facebook?
Y en Facebook sabemos que para tener cuenta en Facebook hay que mentir en la edad. Ah, sí. Sí. Y lo más terrible es que cuando hay charla con los pequeños, con los estudiantes, los papás son los que le crean esos perfiles. Los papás son los que regalan un smartphone porque está de moda y los primos, los amigos tienen, entonces usted también tenga. Los estamos botando de una a un entorno digital que al día de hoy es más complejo incluso que en el no digital. Sí, y muy difícil. En estos días conocí un caso de una niña aproximadamente 15, 16 años que estaba en una aplicación donde podía armar un diseño de un novio virtual. Sí. Y ella podía diseñarlo, podía darle características, podía alterarle los ojos, podía... Y lo más extraño es que se veía real. Es decir, ni siquiera se veía como un avatar o un muñequito o algo así, no, se veía como un humano. Y el detalle es que podía tener conversaciones y la inteligencia artificial simplemente mantenía esa conversación tan agradable que la chica se volvió tan adicta que le metía una chica, niña prácticamente, hasta 300, 400 mil pesos en comprarle accesorios al novio virtual. Es decir, la persona se inscribe a tal aplicación y puede crear o novia o novio virtual y lo puede adornar y ponerle un tipo de personalidad, de ropa, de características físicas y así. Y lo triste es que tienden a volverse dependientes. Incluso hay una película que se llama Ella, creo que es Ella, de un hombre que se enamora de una inteligencia artificial. ¿Cómo acompañar a los jóvenes que no caigan en esas cosas que pueden generar incluso hasta dependencia emocional de alguien que no tiene emociones? Exacto. Y es un tema complejo. Uno aquí sentado podemos decir muchas cosas, pero es un tema que tiene que ver con autoestima. Y estamos Sí. hablando de ciberseguridad y convivencia. En pocas palabras, bienestar online. Ujú. Porque es que si hablamos de bienestar online, es bienestar también desconectado. El entorno online hace ya parte de la vida real. Y es otra invitación y es algo yo también que hablo. Mencionamos mucho esa palabra virtual, Ujú. ¿cierto? Y excusamos muchas cosas con lo virtual. La Real Academia lo virtual lo define, antes de hablar de lo técnico, lo define como no real. Entonces, cuando el cerebro entiende que es virtual, que Internet es virtual, el cerebro está asumiendo que no es real y por eso pasan tantas cosas con los jóvenes. En la medida en que entendamos que Internet es real, que todo lo que haya pase, sobre todo en la parte de relaciones, de autoestima, afecta la realidad de cualquier persona, particularmente de los jóvenes, vamos ganando allá. Lo que pasa ahí es real. El caso que mencionas, la chica lo ve muy real y el trabajo es un trabajo fuerte, como te decía, desde desarrollar una autoconciencia de su autoestima. O sea, yo me quiero por lo que soy. Desarrollar también un sentido de identidad digital, pero es Ujú. identidad. Y esa identidad digital debería ser muy similar a la no digital. O sea, ¿por qué cambiamos en Internet? Se lo decía yo en algunas charlas. En Internet los pelados se conocen todas las groserías al derecho, al revés y en todos los idiomas. Y abreviadas. Pero uno los ve hablando en el entorno físico, en el no conectado, y unas almitas de Dios. ¿Por qué ese cambio de valores? Entonces es un diálogo que tenemos que tener con nuestros hijos. Es que el asunto aquí, padres de familia, docentes, tutores, es ese diálogo y acompañamiento que sí o sí debemos tener. Pero nos da pereza, nos excusamos, es que hoy día el papá y la mamá trabajan, ¿m? Llegan tarde a casa, pero lo que yo digo es 10 minutos en la noche, hablar con los hijos, cómo te fue el hijo adolescente, no lo pone a uno cuidado, voltea los ojos como si estuviera poseído, no importa, hablar, Sí. hablar, esas palabras quedan ahí. Cuando el chico tenga que tomar una decisión, sabe y recordará esas palabras, por experiencia se los digo. Como digo, no es sencillo, no es que sea magia la ciberseguridad, la parte de convivencia online no es un hechizo y se solucionó todo. No es fácil, como papá lo entiendo. Pero si nosotros no asumimos esa responsabilidad con nuestros hijos, acompañando, orientando para protegerlos en su vida digital, pues grave, porque ellos están más expuestos. Y el caso de la Ujú. chica
que tenía un amigo que había creado, ¿cierto? Esto es como el médico. Hay que analizar muchas cositas. Está sola, no tiene con quién más conversar. Sus padres, su familia no le da esos espacios de diálogo, porque si es así, si no es así, pues los va a encontrar en internet. Y más aún, lo va a encontrar en alguien al que ella ha creado que la va a hacer sentir feliz. Eso afecta su autoestima, eso afecta su creación de identidad. ¿Quién soy yo? ¿Cierto? Una cantidad de valores como el respeto a sí mismo. Entonces, es un tema denso y que es Sí. multidisciplinar. Hablamos de ciberseguridad y ya nos damos cuenta que estamos hablando de psicología, que estamos hablando de valores, de fortalecimiento de familia, de espacios de diálogo, de normas, que eso hoy en día se está desconociendo mucho. El amor de tu vida eres tú. Y es necesario que te ocupes en trabajar las áreas más importantes de tu vida. Te quiero invitar a que te unas a un grupo de WhatsApp donde comparto ejercicios prácticos que te ayudarán a ganar confianza, seguridad, amor propio y construir buenas relaciones. El enlace al grupo lo encuentras en el perfil de Instagram. Nos vemos dentro. Yo me preguntaba de ella, ¿no? En el caso de que ha creado una relación con alguien aparentemente perfecto, porque no es como es, sino como lo creó. Cuando tenga que encontrar o tener una relación física, ya no va a encontrar eso porque va a encontrar un ser humano con diferencias al que lo creó y va a haber un choque impresionante y posiblemente incluso dañe las relaciones futuras que ella pueda tener. Otra de las cosas que alguna vez miré en un programa de televisión, no recuerdo en cuál, era que una niña supuestamente tenía una pareja virtual, era niña, ¿no? Y resulta que quien estaba atrás de la pantalla no era un niño que se estaba haciendo pasar por un niño, sino que era una persona Adulto. adulta. Y logró sacar muchas imágenes de ellas, muchas fotografías con contenido demasiado Explícito. explícito. Claro, eso se llama grooming. El grooming es una amenaza digital, la que también yo hablo y en los programas de televisión y en redes sociales hemos visto este tipo de casos y es cuando efectivamente un adulto se hace pasar por un menor de edad Ujú. y falsifica, hace 10 años falsifican la foto, se podía capturar más o menos la cámara web, se podía falsificar la cámara web, hoy en día con la inteligencia artificial eso es muy sencillo. Entonces, una persona adulta se puede grabar, pero lo que se ve en la cámara es otro niño. Hoy día, Ujú. ¿sí? Pero no hace falta eso. Caemos fácilmente sin necesidad de ver. Hay trucos y es que no tengo la cámara activa. Te voy a dejar ver 5 segundos y entonces ponen un video de un muchacho quitándose la camisa y después le dice a la niña, ahora te toca a ti. Y graban eso. Y no era Sí. un... ¿Qué buscan estos depredadores, ciberdepredadores? Un encuentro físico para a un abuso sexual. Eso es lo que se busca en este tipo de amenaza. Y lo hemos visto en los experimentos sociales donde citan a las chicas o niños también a centros comerciales. Sí. ¿Sí? Otra de las cositas, los adultos, existen muchos trucos hoy en día y he notado es con robos, a veces a gente adulta es una persona que se hace pasar por una mujer o hombre que conquistan a través de las redes sociales y le sacan dinero. En estos días vi que alguien vendía cosas muy económicas por un supuesto viaje y piden una consignación. Y eso les pasa a las personas adultas. Claro. ¿Cómo no caer en eso? Y vuelvo y digo, o sea, a ver, los ciberdelincuentes recurren a muchas cosas que nosotros necesitamos. Dinero, eso es una. Amor, es otra. Porque generar debate con temas importantes como religión, política, deportes, todo eso sirve para que los ciberdelincuentes creen perfiles y sepan cómo llegar a cada persona. Porque publicamos de todo en internet, entonces ya todos sabemos que esta persona necesita a alguien porque se la pasa publicando cosas de amor y despecho. Esta persona estoy sin plata, esta otra persona viva tal político, entonces por ahí llegan. ¿Mm? Mm. Y si caemos nosotros, ¿qué hacer para esto? Básicamente son 3 cosas. Primero, aprender a ser responsables. Latinoamérica tiene un problema y es que nosotros le huimos a esa palabra responsabilidad.
Y nos gusta victimizarnos en otra palabra que es culpa. Y la culpa castiga. Sabes tú muy bien que la culpa no construye. La responsabilidad sí. Y nos da el derecho a equivocarnos. Claro, nos podemos equivocar, la podemos embarrar, pero si somos responsables, aprendemos de eso, nos levantamos, porque la responsabilidad construye. Pero si yo me quedo en culpa, y la embarré, no vamos para ningún lado. Entonces, primero, aprender a ser responsable. Segundo, desarrollar el sentido común, que ya se perdió. O sea, si no compraste la lotería, no te la vas a ganar. No están dando mercaditos gratis en alguna de esas tiendas famosas que conocemos por ahí, pero nos gusta lo gratis, por una necesidad. No te va a hablar Jennifer López pidiéndote ayuda, como pasó con el caso de una mujer que pensó que era Brad Pitt y le pedía plata y juraba que era Brad Pitt, por Dios. Y el caso del hombre que pensaba que era Jennifer Aniston y que quedó triste porque no era ella. O sea, por Dios, sentido común. Ese sentido común es el frene un momento. Piénselo, pero hoy en día la velocidad de la red nos impide hacer eso. Sí, terrible. Y lo último, el conocimiento. Entonces, tener responsabilidad, fortalecer valores para toma de decisiones, sentido común, que nos frene un momentico y digamos, esto está raro, ¿sí? Y conocer, o sea, aprender de esto. No estoy hablando de una maestría en ciberseguridad, simplemente lo que tú haces, viste un video donde esto puede pasar, ¿cierto? No puedes seguirnos en los canales, libros, hay una cantidad de cosas, pero sí o sí hay que aprender. Entonces, creo que con ese triángulo que he mencionado, de conocimiento, sentido común y fortalecer la responsabilidad, nos ayuda un poquito a tomar mejores decisiones. Genial, extraordinario. Ahora sí que quisiera, sin que hagas spoiler a tu libro, para que las personas lo compren y lo lean, que es necesario y urgente que lo hagan. ¿Qué van a encontrar las personas en el libro? Bueno, este es mi último libro, como te decía, mi más reciente libro. Es el cuarto ya que he escrito. Yo empecé a escribir libros muy técnicos, como te decía en un comienzo. Yo pensaba que el mensaje que había que llegarle era así, cosas técnicas, a bajo nivel, pero muy técnico. Entonces, descripciones, y yo decía, no, pero ya llega un momento escrito para papás, escrito para jóvenes, un libro exclusivamente para jóvenes. Uno que se llamó Jue Madre, me hackearon, que es como metemos la pata, así de sencillo. Y este último dije, voy a hacer lo que estamos haciendo acá, hacer unos relatos de historias que hemos oído en noticias, que nos ha contado un vecino, que le pasó a un amigo, a un familiar, plasmar esos relatos y dar como esa, entre comillas, la moraleja de qué es lo que hay que hacer para no caer como le pasó al vecino, a la amiga, al amigo que aquí figura. Y también pues tiene acceso a, este es un libro que no pasa de moda porque tiene acceso a internet, a videos que se están actualizando, porque sabes que libros técnicos en 2 años, eso ya es otra historia, pero él se está actualizando. Entonces creo yo que es interesante hablar de una historia, de una vivencia, por ejemplo, lo que mencionaste de la persona adulta que se enamoró de un perfil falso. Aquí hay una historia precisamente de eso, con consecuencias a veces trágicas, como lo hemos oído en noticias, perder, por ejemplo, un riñón. ¿Cierto? Que lo hemos que se citan y terminan perdiendo los riñones porque le está la foto bien bonita, porque le habló por una necesidad. Ahí está esa historia. Y hay historia de un niño que se le dio el celular a temprana edad y luego ya no podía dormir porque ¿qué encontrarían un niño de 8 años con plan de datos? Sí. Hay historias de empresas, hay historias del SOAT, por ejemplo, también, de cómo lo ves. Entonces son esas historias que le dicen, bueno, se aprende más, ¿cierto? Creo yo que una buena historia nos enseña mucho. La historia da como esa posibilidad de mucho mejor que ponerse uno todo un manual de y después explica. Entonces es como mi nueva aventura que hice a nivel literario. Bueno, Miguel Ángel, y las personas que estén interesadas pronto en el libro, en una charla, en una conferencia, en una consultoría, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, estoy en la mayoría de redes sociales, casi todas las redes sociales, como @LuisMAngelC, @LuisMAngelC, todo pegado, sin puntos ni nada. Luis Miguel Ángel Cepeda, me encuentran en TikTok, Instagram, mi canal de YouTube, un podcast que es hablando de todos estos temas como para reflexionar, soltarnos un poquito del cuento de que hablar de ciberseguridad es hablar de solo tecnología. Es hablar de seres humanos, es hablar de cómo aprender a frenar antes de dar ese clic, porque un clic puede cambiarnos completamente. Y no solo nosotros, porque a veces somos egoístas y pensamos, no importa, es mi vida. No,
hay todo un entorno, el entorno familiar, muchas veces el entorno laboral también, donde uno trabaja queda afectado. Entonces es esa invitación pues estoy a la orden, a que me sigan, podamos conversar, aprender de esto, a crear como esa cultura de la ciberseguridad. Sí, no, igual en la descripción te voy a mencionar para que las personas pues empiecen a seguirte y conozcan más Gracias, del Fernando. trabajo que realizas y que sé que es necesario. Quiero agradecerle a Colonia Art por habernos permitido acá este espacio en el cual es un templo de arte, de eventos culturales y se encuentra en el centro de Zipaquirá para que vengan a conocerlo. Miguel Ángel, muchísimas gracias por Gracias, haber Fernando. aceptado esta A ti por la invitación. invitación. Gracias. Recuerda que te puedes unir al grupo El amor de tu vida eres tú usando el enlace que te voy a dejar en la descripción. Y recuerda que en 8 días nos vemos con más historias de reflexión.